En este capítulo, un psicólogo y un cineasta hablan sobre la fe cristiana. ¿Cuál es la importancia de la cosmovisión? Y cómo es que dos posturas pueden encontrar unión en el diálogo. Esto es Verdad Abierta Podcast. Empecemos con lo siguiente, con una breve presentación. Claro, ¿sí? por supuesto. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Tú me conoces desde hace 24 años. Así es. Soy el gestor de este proyecto que se llama Verdad Abierta, que tiene el propósito de generar conversaciones alrededor de la fe y todo lo que eso implica, ¿no? Y cuéntanos quién eres tú y cómo llegaste aquí. Bueno, pues yo soy primo del presentador. Primo, pero como un hermano realmente. Exactamente. Yo soy psicólogo, tengo una maestría en psicología positiva aplicada. Puede que mucha gente que nos esté escuchando esté pasando está atravesando altos niveles de malestar, o ya sea moderado o leve, o incluso ni siquiera se pueda poner todavía en contacto con esas emociones que no son malas, pero que son desagradables y nos intentan decir algo. Chévere, me gustó esa introducción. Gracias. Bueno, yo quisiera, el tema de hoy, charán, el tema de hoy es ¿qué hace a Jesús diferente? ¿Qué hace a Jesús diferente? ¿Qué hace a Jesús diferente? Increíble pregunta. Yo creo que es una pregunta fundamental. Uh-huh. Y pues cada uno habla desde su experiencia, ¿no? Sí, así todos es. Tenemos un recorrido, todos tenemos una forma específica en la cual arribamos a una serie de creencias, valores y convicciones que, queramos o no, guían el rumbo de nuestra vida. Eso es una verdad. Entonces, por más que nosotros no queramos creer en nada, ya estamos creyendo en algo. Es imposible salir de ahí. Es como que las acciones que tú tomas día a día revelan una jerarquía de valores, como dice Jordan Peterson. Sí. Y esa jerarquía de valores revela lo que realmente es para ti Dios, o lo verdaderamente importante, lo esencial, independiente de lo que afirmes creer. Sí. Uh-huh. Entonces, yo pues no, digamos que no sé a detalle el rumbo que ha tomado tus convicciones personales, uh-huh. Pero quisiera que nos hables un poco de eso, cómo ha sido tu trasegar en medio de eso, de la cosmovisión. Es una pregunta muy interesante, porque yo recuerdo de que sabemos que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Exacto, entonces tenemos que irnos de pronto a la profundidad. Yo no me voy a ir de pronto tan profundo como mi pensamiento acerca de Dios y cómo es que de pronto tú, yo y todo lo que nos rodea hace parte de Dios. Pero voy a ser un poco más humano. Uh-huh. Un poco más humano es de pronto si hablar acerca de mi padre, acerca de mi madre. Mi padre, hasta el día de hoy todavía no tengo de pronto muy claro que piense él tampoco acerca de Dios. Yo sé que en algún momento él ha sido ateo o fue ateo, tal vez agnóstico, también ha tenido sus conflictos como todo el mundo. Como todos, en algún momento de nuestra vida. Lo interesante es ese pensamiento crítico, esa capacidad que cada persona tiene para poder decidir creer en Dios o no creer en Dios, ¿sí? Entonces llega un punto en mi vida en el que yo nazco, mi madre es católica, ella sí es bastante católica, me bautizan, ¿sí? Okay. Yo soy bautizado, hice la primera comunión, pero recuerdo muy bien ciertas partes de mi vida en específico en las que yo me sentí más cerca y más alejado de Dios. Yeah. Una parte fue cuando yo
cuando yo empecé a dormir solo. Recuerdo que yo no tenía mucho conflicto durmiendo solo realmente. El problema fue haber visto una película que se llama El Orfanato. No. El trauma para muchos, ¿eh? El trauma para El primer muchos. trauma cinematográfico fue El Aro. El Y Aro. el segundo, El El Orfanato. Orfanato. Exactamente. Pero muy buena película. Es excelente. Muy buena película. Española, se la recomiendo. Exactamente, entonces yo recuerdo que hay una escena en específico donde hay una mujer a la que la atropella un bus, creo, y le rompe la quijada y esa imagen se me quedó a mí en la niñez. Se me quedó a mí. Tenías bien que te saliera del armario. Yo temía mucho, ya nunca había visto algo tan impactante. Claro. Y me daba mucho miedo. También me empezó a dar miedo E.T., que no... El extraterrestre, sí, es que era un poquito perturbador. Era perturbador y tenía una lámpara que, si mal no recuerdo, cuando ella alumbraba, pero el reflejo o su sombra se parecía a E.T. Entonces yo veía eso en mi cuarto y claro, es la mente infantil, ¿no? De un niño que está creando historias constantemente en su cabeza, le está intentando dar una explicación al mundo. Y me acuerdo que en ese momento yo me alejé de Dios porque no me sentía escuchado, porque me sentía abandonado. Entonces, uno podría hablar de, ¿cómo llamarlo? Heridas de la infancia, ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, está bien, podríamos ya catalogarlo así. El punto es la sensación de abandono que uno puede haber sentido, de desprotección, de decir, no tengo a nadie que me proteja, intento hablar con Dios, yo me sabía el Padre Nuestro, el credo, todavía lo sé. Me sé o una cantidad de oraciones gracias a la primera comunión, a ese tipo de cosas. Y yo oraba, 4 esquinitas en mi casa, 4 angelitos que me acompañan, intentaba. Yo no sabía esa oración, qué tierno. Sí, es muy tierna. Pero no había una forma en la que eso me eliminase mi miedo. Sí, entonces yo empecé a buscar independencia del mundo, de Dios. En ese momento pues era mi creencia como Dios debe venir a salvarme. Luego va cambiando obviamente y va madurando. Va madurando, es una infancia, adolescencia, muchas cosas entran ahí. Empieza a tomar uno responsabilidad, entonces yo dije, Dios no me va a salvar de esta, no lo escucho, me siento abandonado, me siento solo, así que me va a tocar a mí. Entonces de pronto eso produjo en mí algo que se llama la intelectualización, entonces busqué hacerme muy inteligente, le empecé a buscar sentido a las cosas, ¿sí? Me empecé a dejar de creer en mucho que no veía, ¿sí? Y ya, bueno, pues esa fue, además, ya, sí, ahí empecé a ser ateo, a buscar el racionalismo. Exacto, empecé a caer en el racionalismo, no lo había pensado de esa forma, pero sí, caí en el racionalismo. Y yo me acuerdo que de pronto 8º, 9º grado, cuando uno empieza a ver filosofía, Nietzsche, el nihilismo, todo eso, entonces Dios ha muerto, tenemos que ser responsables, el Ubermans, bueno, todo este tipo de temas, el superhombre. Entonces, claro, yo más ateo, más férreo, luego llega la universidad. Más militante. Luego llega la universidad, la prepotencia de pronto de pensar como, una persona que cree, ¿qué le pasa? Es irresponsable. La arrogancia, ¿no? La arrogancia, sí, esa es la realidad, y claro, la universidad muchas veces busca confirmar eso, busca confirmarte que la ciencia tiene la verdad absoluta, y poco a poco, hace poquito recuerdo una frase de un podcast que también estaba escuchando que decía, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces cada vez uno le va encontrando más sentido al mundo, más sentido a lo que uno está haciendo en el momento presente. Ustedes deben preguntarse ahí en el podcast, bueno, las personas que estén escuchando el podcast deben hacerse una pregunta muy, muy real, muy profunda, pero que a veces se responde fácilmente. Y es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy escuchando lo que estoy escuchando ahora mismo? ¿Qué ha tenido que suceder en todo el universo para que estemos en este preciso momento? Y la gente piensa, no, pues no, simplemente me gusta el podcast o algo así. No, hay un detrás demasiado grande que ni siquiera nos cabe en nuestra mente.
Ustedes no alcanzan a ver todo lo que tenemos detrás, las luces que puso Juan Pablo, cuando, carrera, pero sí. Cuando compró el micrófono, cuando se conformó la vida, cuando, bueno, una cantidad de cosas que tuvieron que haber sucedido para que nosotros estemos viviendo esto. Y no es poca cosa decirlo. Si uno lo piensa de una forma profunda, pues es increíble. Es increíble, simple y llanamente esa es la palabra, increíble. No le cabe en la mente todo lo que tuvo que haber pasado. Entonces, por eso mencionaba acerca del sentido. Y luego me empieza a aparecer Dios, pero de una forma muy extraña, y no es un Dios cristiano. Empieza a aparecer un Dios musulmán, un Dios diferente al que yo he conocido gracias a que me fui a vivir a Australia, y en esos momentos también no me sentía abandonado, pero sí me sentía solo porque tenía que luchar contra el mundo solo. Tenía que salir adelante, tenía que comer, tenía que hacer esto, tenía que vivía en una casita de madera, en una pieza, ni siquiera una casa, una pieza de madera con el sol infernal de Australia. Entonces ya no conocía eso. Sí, después hablaremos de eso a detalle. Hubieron muchas cosas que claro, ¿por qué Dios? ¿Por qué Mahoma tal vez? ¿Por qué? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman los musulmanes a su Dios? Alá. ¿Por qué Alá? Porque me gustan mucho las artes marciales. Entonces, entonces si alguno de ustedes... La UFC, exacto. Entonces, Habib, Islam... entonces me empecé a acercar a ese mundo donde yo veía como estos hombres podían llegar a tener una humildad muy marcada, ¿no? De decir, yo no estoy aquí por el dinero, no estoy aquí por la fama, soy una persona respetuosa, que todos cometemos errores y eso hay que reconocerlo. No estoy diciendo, una de las cosas que también he aprendido es a no idolatrar a nadie, ni siquiera a uno mismo. Uno tiene que mantener la sobriedad. Sí, aquí en Casa Raíz, y yo particularmente tengo una frase que dice lo siguiente, y es: la virtud está en el equilibrio. No la construí yo, ni mucho menos. Esto es aristotélico, la eudaimonía, el encontrar la virtud y el equilibrio. Entonces, ahí voy encontrando yo a Dios. Esa es la realidad, ahí lo voy encontrando, y me acerco, aparece el cristianismo. Jesús es una persona increíble porque a veces, es lo que te mencionaba, uno a veces tiene que ponerse un espejo encima y pensar como a veces lo que las personas dicen hablan más de lo que ellas son que lo que uno es, y eso aplica también para uno mismo. Sí. Entonces, cada vez que uno está hablando, cada vez que uno está diciendo algo, uno se está diciendo algo a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo le puedo decir esto a mi primo, pero eso también dice algo de mí. Entonces, yo tengo que revisar qué es lo que estoy diciendo de mí mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la parte más importante, porque cuando yo veo a Dios, cuando yo veo a Jesús, ver a Jesús es verme a mí mismo también, ver el concepto que tengo de Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, es ahí la gran dificultad, porque uno dice, uno es lo que te mencionaba, si yo veo a Jesús como una persona que dicen, es que es el Hijo de Dios, es que es el Todopoderoso, es que es perfecto, es que tal cosa, tal otra, entonces yo de pronto estoy viendo que de pronto a mí esos, ¿cómo decirlo? Como esas virtudes o esas fortalezas, debo tener algo en contra de eso, o acaso es envidia, o acaso es de pronto que yo no he podido hacer las paces con una superioridad, ¿sí? A mí, y yo lo he reconocido durante mucho tiempo, y yo he tenido muchos problemas con la autoridad. A mí no me gusta la autoridad, no me gusta ni ser autoritario, ni que me manden. Someterte a la autoridad. Exacto, y eso también tiene un conflicto, y es el hecho de que uno se puede volver soberbio. Sí. La propia evasión de la soberbia lo convierte a uno soberbio. Entonces es como si en algún momento... Cagada, ¿no? Si en algún momento... es como si en algún momento, y ahorita podemos ya empezar a hablar de Dios, es como si en algún momento mis fortalezas también se convierten en mis debilidades, ¿sí? Uh-huh. Y para mí Dios es
por eso mencionaba acerca de la ciencia. Para mí Dios es paradójico. Dios es paradójico, por eso es que, uno puede y dice y hace, y en este momento ver el presente es muy difícil, porque a veces el tiempo es un concepto muy difícil, muy difícil. Yo sé que de pronto no tenemos por qué meter, ninguno de los dos es físico, ni mucho menos, No. pero el concepto del tiempo, y por ahí escuché en algún podcast también, tal vez de Javi Santaolalla, que decía, la única diferencia entre el futuro y el pasado es que del futuro no nos podemos acordar, ¿sí? Entonces, saber eso, y que de pronto también hay una carta que Albert Einstein le escribió a su mejor amigo cuando murió, y le decía, sé que me siento triste y me duele porque has pasado, pues, has pasado otra vida, o has muerto, como quieras verlo, eh, pero sé que te volveré a ver porque el tiempo es una ilusión, y es una ilusión, pero muy persistente. Entonces tenemos la ilusión de estar aquí, de estar en el presente, pero ¿qué tan rápido es el presente? Qué tan real es el presente? ¿Acaso no estamos viviendo el paraíso ya? ¿Acaso no estamos viviendo nuestro mundo? Yo creo que a eso también se refería a Jesús. Yo creo que Jesús lo que quería era un paraíso en la tierra, ¿sí? Quería enseñarle a las demás personas que es uno quien se construye su propio universo. Las decisiones que nosotros tomamos día a día construyen tanto nuestro universo como el universo de los demás. Por eso uno también tiene que ser cauto en las palabras que dice, en lo que hace, no solo con los demás, pero con uno mismo. Para mí la autoestima ha sido un tema fundamental en la vida, porque sencillamente la capacidad que yo tengo para amarme es la capacidad que tengo para amar a los demás. Si yo no me amo lo suficiente, si yo no me respeto, si yo no me acepto, si yo no soy una persona íntegra, es lo que le voy a dar al otro. Busco con mi pareja me ha enseñado muchísimas cosas también acerca de Dios. Mi pareja es cristiana. Jennifer es cristiana. Jennifer es cristiana. Wow, eso no lo sabía, chavales. Bueno, vaya revelación de podcast. Viene de una familia cristiana. Yo no sé si ella se considera como tajantemente cristiana, pero eso es una cosa, es un tema muy bonito, que es el ser, que es el considerarse cristiano, porque digamos ese es uno de mis mayores conflictos también en la vida. Sí. El poder decir, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Eso es muy difícil. Sí, perdón que te interrumpas, que hay muchas cosas. O sea, has desplegado, digamos, un resumen de lo que compone tu forma de ver la vida y tu forma de ver a Dios. Así es. Entonces es bastante interesante porque se generan, bueno, pues inquietudes y respuestas. Entonces voy a tratar de devolverme un poquito. Adelante. Para comentar sobre cosas que me han llamado mucho la atención. Sí. Primero es interesante que, a pesar de que no necesariamente estemos en el mismo punto en cuanto a nuestra perspectiva, nuestro camino ha tenido bastantes puntos en común. Entonces tú mencionaste que el miedo fue algo determinante para tu tomar decisiones en cuanto a lo que creías. Y así también fue mi experiencia. Yo pues vengo de una familia que siempre ha ido a la iglesia, que siempre se ha congregado, pero la experiencia humana pues no, nos abarca a todos, y uno de los aspectos de la experiencia humana es sufrir o sentir abandono. Sí. Y eso en la niñez es algo que marca de forma determinante. Ya en la adultez, tú tienes que enfrentarte con esa postura que tomó el niño, ¿sí? Y
madurarla, Exacto. porque no eres un niño más. Claro. ¿Sí? Y al mismo tiempo, madurar tu perspectiva con respecto a Dios. Porque claro, esa postura que tomó ese niño inevitablemente va a llegar a conclusiones no solamente sobre sus padres, sino también sobre Dios. Por supuesto. Si tú crees que tus padres te abandonaron, entonces muy probablemente vas a creer que Dios te abandonó. Exacto. Y eso es un bloqueo emocional que te impide abrazar la fe. Eso es una realidad completa. Yo creo que obviamente es algo muy psicológico, es algo muy psicológico, sí. Es la experiencia, la experiencia. Yo cuando tengo pacientes, lo que les suelo decir es que las emociones suelen ser perspectivas. Para mí las emociones no están ahí porque sí. Creo fervientemente en que Dios nos ha proporcionado de emociones y se han desarrollado por una sencilla razón, para que nosotros posteriormente a esas emociones les demos un razonamiento. Okay. Como te mencionaba antes, cuando se paró el podcast, la diferencia entre el pasado y el futuro es que no podemos recordar el futuro. Pero entonces es ahí cuando de pronto yo me puedo ir a la muerte y mencionar que lo que yo quisiera hacer al morir es pensar que todo fue perfecto, de que todo tuvo que ser así porque tenía que ser así, de que yo ya estoy viviendo en el paraíso. Yo no puedo esperar para sentirme suficiente, no puedo esperar para estar al lado de Dios, ya lo siento, si me hago entender. Entonces, para mí, esas experiencias, lo que hacemos en terapia muchas veces es irnos de pronto un poco al pasado. No me gusta trabajar tanto con el pasado, pero a veces es necesario, es una realidad. El presente es bonito y el futuro también es, sobre todo cuando uno ve el futuro con esperanza, algo más allá. De pronto para mí ese sería el segundo nivel, ver el futuro con esperanza, Okay. ¿sí? Porque eso ya son emociones positivas, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que irnos al pasado y entender de que desde una perspectiva infantil se vivió así, desde esa emoción se vivió así, pero es que eso tenía que pasar y tenía que pasar por una sencilla razón, para que te conviertas en el hombre que eres hoy, en el hombre o la mujer que eres hoy y del cual te puedes sentir orgulloso, orgullosa. Es algo fundamental, ¿sí? Entonces, para mí no hay error, no existe el error. Para mí, y esa es la parte bonita de Dios, que es porque para mí Dios es paradójico completamente. Para mí Dios es paradójico completamente. Entonces, y te voy a dar un ejemplo un poco drástico. Entonces la gente podría pensar, pero ¿cómo puede ser que Dios exista? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Jeffrey Dahmer. Ok, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Entonces, nosotros tenemos a Jeffrey Dahmer, ¿cierto? Sí. Y Jeffrey Dahmer fue una persona terrible, hay que decirlo. Bueno, para las personas que de pronto no conocen quién fue Jeffrey Dahmer, así a grandes rasgos, ¿quién fue Jeffrey Dahmer? A grandes rasgos fue un caníbal, asesino, violador, homosexual. Hizo sufrir a muchas personas. Y yo no quiero justificar a Jeffrey Dahmer, no lo quiero justificar, porque eso está mal. Y uno tiene que saber que las cosas están mal y que hay unos límites en la vida. Sí. O al menos lo mínimo deberían existir unos límites en la vida. Por eso somos humanos, ¿sí? Y por eso te menciono que es perfecto, porque yo no tengo por qué justificar a Jeffrey Dahmer. Pero, ¿por cuánto tiempo vamos a sufrir? Es la gran pregunta. ¿Por cuánto tiempo las víctimas van a tener que vivir el sinsentido? El estar llenos de rencor, odio en sus corazones, porque no han podido darle un sentido, porque no han podido permitir que la voluntad de Dios haya sido como fue. A veces es necesario parar
entender que el odio y el rencor son cosas muy caras para uno mismo. Sí. Y el perdón nace. Y el perdón y la compasión nace y la aceptación nace. ¿Sí? Hay personas que son víctimas. Y sí, hay personas que son víctimas. Esa es una realidad. Pero llega un punto donde tenemos que darles el poder. El poder de no ser víctimas. De no victimizarles. De darles parte de la responsabilidad. ¿Sí? Eso no significa justificar el mal, pero significa aceptar el mal. Aceptar de que en la vida existe el mal, de que en la vida existe la tristeza, de que en la vida existen emociones desagradables y de que saber que el mundo también construyó a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer o Garavito o cualquier otro asesino serial no se crea solo. Todos influimos en todos, ¿vale? Todos influimos en todos. Entonces, por eso es que si uno quiere que el mundo sea un buen mundo, un buen universo, uno primero debe transformarse a sí mismo. Uno no puede pretender cambiar el mundo cuando no se está viendo, cuando cree que es un ente externo del mundo. Sí. A mis pacientes normalmente les digo, cuando uno se transforma, el mundo se transforma. Wow. Voy a coger eso que acabas de decir a la luz de la pregunta inicial. ¿Qué hace a Cristo diferente? Y voy a contarte una anécdota que viví que estoy viviendo desde hace unos cuantos meses. Hace un tiempo, pues, bueno, tú sabes que yo soy cristiano y trato de encontrar en mi cotidianidad momentos para la oración, ¿sí? Y uno de esos momentos o esos lugares en mi rutina académica es la capilla de la universidad. Uh-huh. Es un lugar muy bonito, muy solemne y no hay nadie ahí. Entonces para mí es como un lugar de paz. Y no, o sea, no lo trato de decir con orgullo, pero imagínate que hace 2 años yo iba recurrentemente y rara vez había un joven ahí. Habían trabajadores, colaboradores de la universidad. Pero desde hace un tiempo empecé a ver bastantes jóvenes. Uh-huh. O sea, personas como que me causa impresión porque yo estoy orando y levanto mi cabeza y hay una chica, un chico, 3 chicos y ya no hay colaboradores sino jóvenes. Uh-huh. Entonces, ahora sí, hablando de lo que tú acabas de decir, la responsabilidad. Estamos en una cultura, ¿sí?, que tiene una narrativa enfocada en el victimismo. Y eso, la gente se ha dado cuenta que esa narrativa es obsoleta. ¿Cuál es la alternativa? Muchas veces lo que nos lleva a Cristo es el sufrimiento de un sistema que no funciona. La alternativa al victimismo es la responsabilidad personal. Claro. ¿Y qué hace a Cristo diferente? Que Él nos hace responsables, Uh-huh. pero al mismo tiempo nos libera de nuestra condición de víctimas. Y para mí eso es glorioso. Eso para mí es liberador, Uh-huh. porque y también tiene mucho que ver con lo que mencionaste, y es el tema de la justicia. O sea, el mal existe, la maldad es real. Entonces, ¿cómo yo sé si soy cristiano? Para terminar, para concluir, porque pues son muchos temas y la conversación está bastante interesante. Hay virtudes que yo hallo en Cristo que pueden hacerme verlo a Él como inalcanzable. Pero la esencia del cristianismo es apropiarse del mérito de alguien más. Wow. Porque yo nunca, por mi propio esfuerzo humano, voy a llegar a ser como Cristo. Pero ser un discípulo de Cristo es que Él te diga, tú sí puedes llegar a ser como yo, porque yo soy el que te capacito a ti para ser como yo.
Es una locura. ¿Y cómo es que eso sucede? Por la fe. Si yo soy muy consciente de mi incapacidad, yo sé que yo no soy perfecto, yo cometo errores todos los días, pero ser cristiano, ¿sí?, es recordar cada día que yo he puesto mi confianza en aquel que sí es perfecto, en aquel que sí llega a ese estándar. Entonces Él me capacita con su presencia, con su persona, y dice, tú no puedes solo, pero yo ya lo hice por ti. Yo bajé, yo redimí el mundo, y tú sí puedes llegar a ser como yo. Me parece maravilloso, me parece precioso y ojalá las personas que nos estén escuchando, y también va para mí mismo, aprendamos a escuchar y a entender de que es importante no juzgar. Es muy importante no juzgar, porque si nosotros juzgamos, en muchas ocasiones, de nuevo, nos estamos reflejando. Ajá. A mí me dejas con muchas preguntas. Me da unas ganas de poder en algún momento decir, yo soy cristiano. Mi conflicto de pronto es que no quiero limitarme. Ok. Es que no me quiero limitar. Esto va para una segunda, una tercera y una Por cuarta supuesto, parte. hasta que yo diga que soy cristiano, con la fe que se merece, con el respeto, con la creencia plena en que yo puedo decir soy cristiano, y eso no tiene por qué ser un significante de que estoy siendo limitado. Okay, sí. Hay unas barreras que yo tengo que romper para poder decir en algún momento soy cristiano, y eso no significa que no pueda ser musulmán. ¿Sí me hago entender? Yo sé que es durísimo de entender, para mí también es durísimo, por eso no lo logro decir. Okay. Pero si los dos podemos escucharnos, y si las demás personas nos están escuchando y han sentido algo que les dice, no estoy de acuerdo con eso. Retomamos siempre porque hubo un tema técnico, pero llegó un mensaje del cielo. Llegó un mensaje del cielo. Nada es coincidencia. Entonces, voy a leerlo. Yo sé que esto, quién sabe qué propósito tendrá. No sabemos. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy en día parece que el mundo no camina, sino corre. Las horas no alcanzan, reunir a la familia en torno a una mesa es una tarea de gigantes, y llevar los niños al colegio, tener la casa en orden, hacer todas las cosas que se requieren en el trabajo, wow, y la lista sigue. Comemos comida chatarra porque no hay tiempo para cocinar algo sano, y ni qué hablar de tener un tiempo de esparcimiento. Todo es urgente, y lo realmente urgente queda en un será mañana. Por esa razón, el Señor nos dejó una instrucción por medio de Salomón en el libro de Eclesiastés. Ese hermoso texto que nos demuestra que aunque el hombre tenga riquezas, poder y placeres, lo cierto es que todo es vanidad. Yo te dije, todo es vanidad. Todo va al mismo lugar y todo es hecho del polvo y todo al polvo volverá. Eclesiastés 3:20. Los hombres cambiamos los valores y las prioridades, pero Dios no. Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso es algo que no siempre es fácil de entender para nosotros porque normalmente nos enfocamos en el mañana y en sus afanes y no en el día de hoy. Pide a Dios que te ayude a vivir un día a la vez, a vivir a sus pies, para que cada cosa que hagas lo aproveches como si fuera la última oportunidad que tuvieras para amar a Dios y a los que te rodean. Goza de lo que tienes hoy, el mañana no te pertenece. Es divino, chavales. Hostia, joder. Bueno, yo, pues nada, súper agradecido de estar aquí. Le doy gracias a Dios en primer lugar, y a mi primo. Ojalá haya un próximo podcast, porque sabemos que esto, aunque el día de hoy de pronto, mañana vaya a haber 2 visitas, qué sé yo, pues... No, eso es lo secundario. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, pero necesitamos también llevar este mensaje a más personas, por lo que me voy a tomar la molestia de hacerlo. Y si te ha gustado el podcast, si crees en Dios y crees que esto tiene un sentido, si quieres seguir escuchando,
Ya sabes, suscribirte es totalmente gratis. Tal vez... ¿O no? o no. La paradoja, el diablo. Entonces, suscríbete, dale un like, comparte el podcast. Somos dos jóvenes que estamos buscando tocar almas, cambiar perspectivas del mundo. Cuando hacemos las cosas a través del amor, decía Mahatma Gandhi, la verdad es el fin y el amor es el camino. Entonces, comparte el podcast, dale un like, suscríbete, déjanos un comentario acerca de lo que piensas. Si tienes preguntas, dudas, inquietudes, estamos para ti. No solamente estamos para nosotros, pero cuando buscamos autoafirmarnos es cuando queremos darle algo al mundo también. Sin más que decir, de mi parte, muchísimas gracias, Juan Pablo. Primo, siempre es un placer. Gracias.